Dasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Siddhantot Palasada Nityarasikam Hamsam Vilasatmikam Audaryakya Sudama Sevagadanam Vishrambha Bhakti Pradam Yajna Yuti Vichakshanam Tvagabido Vaishishta Shakya Sada Vandeham Tripurari Namakayatim Shri Bhakti Vedantinam Shri Guru Paramananda Premananda Pralaprada Rajananda Pradhananda Sevayamaniyo Jaya Namo Mahavaranaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gortashe Namaha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suta Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripasindubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hello, everybody. Good morning. Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el cual se encuentren. Me gustaría mucho agradecer a todos por unirse hoy y agradecer mucho a los devotos que han estado antes de mí y han compartido sus series de clases. He aprendido muchísimo de la variedad de las clases que se han estado brindando y me gustaría dar un especial agradecimiento a Brigopad Prabhu por sus clases de cómo dar clases, donde ofrece tips de los cuales voy a tratar de implementar. Espero poder brindarles todo lo que he estado investigando, colectando, pero vamos a intentarlo. Una cosa que es muy valorable de la clase de Brigopad Prabhu, que decía, no trates de ser un gran alguien muy grande, digamos, en cuanto a dictar las clases. Simplemente trata de hablar de Krishna y compartir lo que sabes en relación a un tema en particular. Y cuando yo recibí la invitación para una clase de Bhakti, yo pensé, "Oh, no creo que pueda hacerlo". Pero, digamos, la brecha en donde yo me encuentro y el ideal es muy grande. Y cuando escuché a Brigopad Prabhu decir, simplemente di algo que la audiencia, de lo cual la audiencia pueda beneficiarse al escuchar. Entonces, bueno, hay un gran campo de posibilidades y yo trataré de enfocarme en esto en particular. También lo personal me he beneficiado mucho de las clases de Krishnangi, de la manera confidente en la cual ella compartía Harikata, realmente me entusiasmaba. Y él simplemente declaraba por completo todo lo que Krishna decía, ¿no? Y
y como ella hablaba de que todo se encontraba en el Gita. Realmente lo he apreciado mucho por haber compartido cada uno de esos encuentros. Entonces, hoy voy a compartirles y espero realmente que puedan encontrar algo en estas clases que puedan entusiasmarlos y beneficiarlos en la conciencia de Krishna. Y de esta manera en las clases podrán así ser exitosas. Y le agradezco a Gurudeva y a todos ustedes. Shyamananda Prabhu, cuando él estaba hablando acerca de nuestro Guru Maharaj, y hablaba de una forma tan hermosa, ¿no? De cómo hay un ideal tan grande y cómo acercarnos a él. Él mencionaba que nosotros haremos un real progreso en nuestra práctica devocional cuando caminemos lo que hablamos, es decir, cuando practiquemos lo que predicamos. Y esto es una gran prueba de cómo nos movemos nosotros en el mundo, lo cual es algo muy importante. Entonces, es- esto también vinculado con el enfoque que dio Guru Nishta Prabhu en sus clases, donde él brindaba tips y tácticas de los cuales podemos aplicarlos de manera exitosa en este mundo. ¿No? Él hablaba acerca del mundo de la meditación y mindfulness, donde hay diversas herramientas diseñadas para poder enfrentar a nuestro mundo interno y poder así vincularlo con el mundo externo de una manera muy específica. Y él demostraba cómo estas herramientas pueden ser utilizadas por el sadhaka en el sentido para poder así potenciar nuestra práctica. Esta sería clase llamada Desenmascarando a los demonios en el reino de nuestro corazón, reinado de nuestro corazón, para poder así comenzar a alinear cada vez más lo que hablamos con lo que hacemos. Y como en las clases de Guru Nishta Prabhu, como él tomaba ciertos ejemplos de este mundo y en relación al mundo trascendental, yo voy a estar a utilizar ciertas citas del plano trascendental y cómo aplicarlos a este mundo, al mundo del sadhaka. Y a medida que la serie se vaya desarrollando, veremos más y más cómo esto es real y cómo nosotros podemos desarrollar nuestro sadhya de la meta en nuestro mundo a la cual queremos llegar y cómo de esta manera perfeccionar nuestros sadhana, nuestro método para llegar allí, a la meta. Especialmente estaremos conociendo a los demonios de Braj. A veces uno puede tener un profundo comprensión, primero sabiendo qué no es. Cuando yo en lo personal estaba tratando de entender las palabras, yo en lo personal me encantan las palabras y realmente quiero conocer cuál es su verdadero significado y de dónde provienen. Entonces yo googleaba y, y de esta manera, no buscando sinónimos de cómo hablar y de ciertos tópicos de una manera diferente, pero mencionándose a lo mismo, también llegaba a conectarme con los antónimos, los cuales también me ayudaron a revelar cosas, no en relación a cómo mencionaban cosas que no son. Entonces, de esta manera, por ejemplo, discriminando los 500 tipos de grises que hay para poder realmente discernir al blanco en sí. El Bhagavatam en sí explica acerca de Krishna en este sentido. Habla de Krishna de forma directa e indirecta. Entonces, hay muchos tópicos en los cuales allí se discuten, ¿no? La creación universal, está
la creación secundaria, las entidades vivientes, la protección del Señor a los devotos, los Manvantaras, las diversas encarnaciones del Señor, liberación, y todos y cada uno de ellos nos trae a nosotros la comprensión, la mejor comprensión del refugio supremo de Krishna. Entonces, todos estos tópicos están circundando al hecho de que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Entonces, podemos ver así y comprender algo en particular, entendiendo qué no es. Entonces, del Gita, el Chaturshloki, donde mencionaba cómo de manera indirecta Krishna hablaba de su poder, de su gloria. Entonces, el Madhurya es lo más radiante en contraposición con... Disculpen, no entendí esa palabra. Pero Krishna habla de estos dos aspectos para poder así brindarnos un mejor entendimiento de su supremacía. Este es el proceso de discernimiento. Discernimiento, cuya palabra busqué en Google, significa separar. Separa lo que es importante o verdadero de lo que no es. Interesantemente, cuando yo estaba buscando esta palabra, y decía que en el campo del cristianismo hablaba un tipo de discernimiento, ¿no? La percepción del entorno con una ausencia de prejuicio, ¿no? Y con un profundo con una profunda comprensión y apreciación, lo cual encontré muy interesante. Y como mencionaba, ¿no? Es muy de gran ayuda entender y comprender lo que no es Bhakti y que incluso aún lo tenemos en nuestra vida. Y de esta manera nos vinculamos con una práctica de tal manera en la cual podemos ver que estas cosas, podemos dejarlas ir. Y esta práctica es el sadhana. Nosotros hemos somos condicionados desde siempre. Esto quiere decir por nuestra completa existencia, por cual sea el tiempo en el que estemos, hemos sido controlados por la energía material, ¿no? Pero desde la teoría nosotros sabemos que somos superior a esta energía. Entonces, podemos pensar en algunas experiencias populares en donde las personas se sienten oprimidas. Lo primero que viene a mi cabeza es de cómo hay ciertos ciudadanos en América cuales son oprimidos y controlados por el gobierno, por ejemplo, de lo que es la comunidad judía, ¿no? Entonces, el entorno, el ambiente los mantiene de esta manera como cautivos. Entonces, realmente no es diferente del hecho de los tipos de campañas y de publicidades, digamos, que se hablan, ¿no? Desde el poder, ¿no? Del gobierno, en cómo hablan de ciertas libertades y ciertas como proyecciones utópicas en cuanto a una vida de planetas celestiales, por así decirlo. Y vinculado también a esto, me acuerdo de un libro llamado El Secreto, en donde se habla de que uno puede tener y recibir tener lo que desee sin un proceso espiritual. Disculpen un segundito.
¿Algo técnico? Bien, todo va bien. Entonces, estos, estos son algunos de los agentes, ¿no? A nivel material. Ni hablar de los tres, de las tres gunas. Es como la palabra guna, ¿no? Que significa soga, ¿no? Es como que estamos atados, ¿no? con esta soga y no podemos liberarnos por nosotros mismos. Y otra cosa es eh, del aspecto también material en el cual estamos hechos. ¿Mm? ¿No? Por ejemplo, el hecho de nuestros dientes, por dar una analogía, estamos intentando cortar esas sogas con nuestros pequeños dientes, ¿no? Pero esta es una energía mucho más grande, la cual fuerza a la mente y la mente está vinculada con la inteligencia. Entonces pareciera como que no hay esperanza para hacerlo por nuestros propios métodos. Y pareciera que nuestra mente, nuestros sentidos son como nuestros amigos, pero ojo porque son como una especie de dobles agentes. Krishna dice, esta energía divina mía eh, consiste en las tres formas de las gunas, es muy difícil de superar. Entonces, ¿por qué es tan difícil de superar? ¿Por qué? Pero a la vez, ¿por qué es tan formidable? Porque Krishna mismo dice, Maya Shakti es divina. Ella es una sirviente de Krishna y ella retoma su servicio de manera muy seria. ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su servicio? Es el mismo que el nuestro. Mantener, mantener las cosas indeseables afuera. El problema es que en nuestra condición actual, nosotros no queremos dejar ciertas cosas. Imagínense que nosotros llegásemos a Vaikunta, por así decirlo, en nuestra condición actual. Porque habría ciertos hábitos y aspectos mentales que no hemos cambiado y no van de la mano con el lugar en el cual nos encontraríamos. Entonces, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para liberarnos de esta condición? No se preocupen, Krishna dice, Mam eva yet pranyante. Aquellos que se rinden ante mí pueden fácilmente cruzar el. Entonces, en un sentido, en un verdadero sentido, no hay obstáculos en el camino del bhakti. A veces se dice que, de hecho, no hay demonios en Goloka. Hay como un sentido, una sensación de ellos. Se puede sentir que están allí, pero en realidad la verdadera presencia de los demonios no están. Entonces, algunos acharyas dicen algo más. Pero podemos aprender que el obstáculo en sí mismo realmente no se encuentra en el camino del bhakti. No importa si yo soy una mujer o un hombre, un americano, un africano, pobre, rico o lo que sea. Bhakti es verdadero y brinda oportunidades de manera igualitaria. La misericordia llega así a todos. Yo tengo una historia personal en la cual me sucedió eh, muy temprano dentro de mi camino en la conciencia de Krishna. Estaba en el templo de Boston y en mi mente el templo, el templo para mí era como muy extenso, pero muy angosto. No, de un lado estaba la vía Sasana, todos los hombres devotos estaban de un lado y las mujeres estaban
como bien, bien lejano, dentro al fondo como del pasillo, por así decirlo, ¿no? Bueno, y están sirviendo prayada. Entonces estaban los hombres adelante, no recibiendo toda la misericordia, todo el prayada, y las mujeres al fondo, que estaban al fondo, no estaban recibiendo esta misericordia, este prayada. Y yo pensaba, hoy, ¿cómo esto puede ser tan injusto? ¿Cómo puede ser que, si inclusive es que fuésemos más caídas, por así decirlo, entonces necesitaríamos más misericordia? Y yo, mientras yo tenía estos pensamientos, una rosa simplemente vino volando por encima de la cabeza de todos, como a cientos de metros de distancia, y cayó en mi mano. Y eso realmente liberó cualquier pensamiento que yo tenía en relación a los obstáculos que no existen en el camino. Realmente no, no los hay. Incluso los que pueda parecer que estén allí son los que nosotros permitimos que estén allí. Es como hay un pequeño bloque en el medio del cuarto y uno quiere salir por la puerta. Que realmente no te está bloqueando, pero uno podría decir, hoy no puedo salir del cuarto, ¿sabes? Porque está este pequeño bloque en el medio del cuarto en mi camino. No, realmente no está allí. Es lo que nosotros le damos, la importancia que nosotros le damos a ello, lo que realmente nos bloquea. Entonces, todos son muy bienvenidos en el templo de Bhakti, pero no significa que no hay trabajo para hacer, por supuesto. No significa que nosotros podamos encajar y simplemente atravesar la puerta, como en el sentido, por supuesto que uno tiene que sacarse los zapatos para poder ingresar, entonces hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta. Lo que viene a mi mente es, por ejemplo, este dibujito Winnie the Pooh, cuando está tratando de entrar por el hueco de un árbol para conseguir la miel y se queda atascado. Entonces, tal como eso, ¿no? Nosotros no podemos encajar en en las puertas del Bhakti, ¿sabes? Porque, porque de esta manera necesitamos primero realizar otros pasos previos. Entonces, toda esta mochila indeseable son los anartas, y los anartas son esos obstáculos en el camino Bhakti. Entonces, hay obstáculos, pero al mismo tiempo no hay obstáculos. Entonces, nosotros estamos entrando en en un tipo de energía de existencia diferente. Y todo lo que sea más allá del amor de Dios realmente no va a funcionar. Y simplemente llegaremos al final del ciclo y volveremos a iniciar nuevamente el ciclo. Del Shikshamrita, Bhaktivinoda Thakur dice, mientras, mientras tanto, los sentidos estén involucrados y las 5 acciones, los 5 elementos, fuego, tierra, agua, aire, éter, pasión, ignorancia, habrá obstáculos dentro del camino para el individuo. Entonces, mientras nosotros estemos dentro de la material concepción material de la vida, tendremos obstáculos en el desarrollo del camino del Bhakti, como justamente parte de la naturaleza condicionada de nuestra vida. No debemos enloquecer cuando veamos estos aspectos. Es natural que suceda, pero no debemos dejar que las malas hierbas, por así decirlo, tomen por completo el jardín, nuestro jardín. Si los vemos, entonces, por ejemplo, si es que nos vamos por una semana y volvemos, ahí tenemos que ocuparnos de limpiar la maleza.
Entonces, la guía es, el camino espiritual está vinculado con la energía espiritual, es decir, también con la forma en que nosotros vemos nuestra vida. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el potencial de desarrollar las cualidades espirituales, y esto se da a través de la asociación. Entonces, el Swarup Shakti es como el principio activo de ese fuego, y este es el agente purificante que nos permite limpiarnos y quitarnos los zapatos para realmente trascender, ¿no? A través del sadhana. El sadhana está allí para transformarnos, así como el fuego tiene el poder también de transformar. Y en el comienzo de este cambio es remover las cosas indeseables de nuestra vida, las cosas que realmente ya no nos sirven más, los anartas, falsos valores. Esto significa, algunas personas, por ejemplo, quizás pueden decir, yo quiero las cosas que más quiero en mi vida, puede decir, no, mis hijos, mi esposo, mi esposa, un trabajo, o ciertas acciones en nuestra vida material. No, estas no son las cosas indeseables. Las cosas indeseables realmente es cómo nosotros nos acercamos a aquellos aspectos de nuestra vida. ¿Mm? Entonces, cómo nosotros le damos un falso valor a esas cosas en nuestra vida. Eso es lo que nosotros tenemos que transformar y revalorizar. Esto es este proceso llamado Nartini Vritti. Remover las cosas indeseables. Nartini Vritti no, no es una acción en sí misma. No es que nosotros nos entramos como en un estadio de anarta nibrita, sino más bien que nosotros desarrollamos el sadhana y por la asociación con un agente puro del bhakti, los resultados dan anarta nibriti. Estos anartas, los cuales no siempre son obstáculos o cosas indeseables, ¿no? Son como nuestros amigos, son como soldados, nos protegen y, y nos, y nos dan realmente la visión de cómo caemos en el sentido del yo, ¿no? Pero también en un buen sentido del yo. Entonces, nuestra nueva identidad requiere 9 metas, y las metas para encontrar lo que es favorable y lo que no es favorable en relación a quién pensamos que somos, lo que es bueno y lo que es malo, está siendo redefinido, lo cual facilita mi servicio a Sri Guru, Sri Gauranga. Eso realmente será el progreso en el camino del Bhakti. Eso incrementará mi entusiasmo, mi dedicación hacia los angas del Bhakti, Shravanam, Kirtanam, Smaranam. Aquellas cosas son buenas. Aceptar esas cosas favorables en la conciencia de Krishna y rechazar aquellas cosas que son desfavorables. Esto es como Parivashutra. Es lo que regula, ¿no? Es como el rey que está por encima de todas las reglas, ¿no? Y que brinda las regulaciones. Aquellas cosas que no soportan, no apoyan nuestro desarrollo de conciencia de Krishna deben irse. Entonces, las cualidades y valores que ya nos sirven para desarrollar nuestra identidad como devotos, aquellos demonios deben irse. Pero, como sabemos, a nadie le gusta ser rechazado. Entonces, se enojan un poco y no están listos para ser echados, digamos. Entonces, los anartas son como matones, por así decirlo. ¿Y cómo nosotros lidiamos con ellos? Llamamos a nuestro gran amigo, ¿no? Krishna. ¿Y cómo? A través de Sravanam, Kirtanam, Smaranam, escuchando los pasatiempos, llamando.
vinculándonos con Krishna en esos pasatiempos. E incluso aunque nuestro nivel de Smaran no esté en el estadio de Samadhi, no estemos entrando en esos pasatiempos como devotos avanzados lo hacen, por el hecho de recordar los pasatiempos aprenderemos qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, muchos devotos, ¿no?, preguntan qué tal la relación en cuanto a la misericordia. Entonces lo veo de esta manera. Por ejemplo, si uno quisiera tener un jardinero, quererlo no va a hacer que suceda. Lo que hará que suceda es si empezamos a plantar un jardín, ¿verdad?, a cultivar, a nutrirlo, proveer un ambiente para su crecimiento. Pero si alguna vez tuviste un jardín, notarás que en adición, lo que sucede es algo bien mágico, ¿no? Es un proceso muy mágico. Lo ves cuando las pequeñas semillas comienzan a florecer y empezar a salir los primeros brotes y las flores se transforman en frutos. Y uno dice, oye, yo no tuve nada que ver con eso. Eh, ¿Será que yo creé la fotosíntesis para que eso sucediera? ¿Será que yo hice que la planta absorba los nutrientes a través de sus raíces y los pueda llevar hasta los frutos? No, nosotros no tenemos el potencial de hacer eso. Nosotros hacemos el trabajo para que la magia suceda. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nuestra parte? El trabajo de nuestra parte en el proceso del Bhakti es llorar a Krishna. Ese es nuestro trabajo. ¿Y qué es la magia del lado invisible del proceso? La magia es que Él viene. Entonces, tengo otra historia personal acerca de esto. Y espero que a mi hija no le moleste. Pero cuando ella tenía 3 años, fuimos a Brindavan y, y era Kartik, entonces realizaba el Damodarsaka en la mañana. Entonces, su padre ya se había ido para el templo y yo tenía mucha fiebre y no iba a poder ir esa madrugada. Pero ella no se lo sabía y ella estaba listando para ir. Yo tenía 3 años, recuerdo, pero estaba muy entusiasmada. Y decía, ok, vamos. Y yo le dije, ok, no vamos, no voy a ir hoy, no me siento muy bien. Entonces yo procedí a explicarle cómo ella podría ir. En ese momento no había una comunidad alrededor del templo. Nosotros estábamos en un ashram llamado Shivananda Ashram, el cual no estaba tan lejos caminando del templo, pero para una niña de 3 años era lejos. Entonces, yo recuerdo, ¿no? Claro, como estaba oscuro, ella decía, bueno, puedo ir con el camino iluminando esto. Y yo le decía, pero ¿qué pasa si esto? Y ella tenía como una respuesta para todos mis cuestionamientos o preguntas. Entonces, ella empezó a abrir la puerta y ella se quería ir. Y yo empujé la puerta y la cerré y la trabé. Entonces eso igualmente no funcionó para ella. Ella seguía persistiendo y se acostó en el suelo y comenzó a llorar y gritar, Krishna, Krishna, por favor, sálvame de este terrible demonio. Y yo fui vencido. Al escuchar que ella decía esto. Creo que nunca en mi vida olvidar eso. Realmente quedó impreso en mi corazón de cómo nosotros debemos eh, estar en este camino, ¿no? Ella al principio utilizó su inteligencia para razonar
Y eso fue insuficiente para remover al demonio. Y ella intentó su propio esfuerzo a través de su fuerza. Y eso tampoco sirvió. Pero luego, finalmente, cuando ella se rindió por completo a Krishna y lloró llamándolo, eso ya definitivamente derrotó al demonio. Yo le pedí disculpas y fuimos al templo. Entonces, Bhaktivinoda Thakur dice en su Sri Chaitanya Shastakam que el devoto que adora el santo nombre primero debe pedirle al Señor para quitar de su corazón todas sus cosas indeseables. Y al hacer esto, y hacer esto de manera regular, el corazón del devoto eventualmente se purificará. Sri Krishna ha matado cierto número de demonios, los cuales han arribado en el reino del corazón. Entonces, para disolver estos problemas, un devoto debe realmente llorar con humildad y poder así a sus pies entregarse. Y Krishna que quitará todas las contaminaciones. Bhaktivinoda Thakur ha abierto ciertas cualidades en los lilas de Raj en relación a los demonios que aparecían allí. Entonces, un poquito de retrospectiva en los tiempos de Bhaktivinoda Thakur, me parecía muy importante comprender qué sucedía en esos tiempos. El, el sistema entero de creencias de India estaba siendo eh, como puesto en tela de juicio por racionalismo traído por los británicos y está Not only did they bring those things, but with it, they brought a linear kind of thinking. y puntualmente ellos trajeron una línea en particular de pensamiento. Y de los de India, la, la población estaba luchando contra ello, ¿no? Y los Vaishnavas pensaban, ¿cómo presentar los lilas en tal forma que puedan ser aceptados por la población de Occidente? Si presentamos a los lilas como un mito, como una historia que nunca sucedió, entonces ellos lo verán como algo un poco tonto, ¿no? Adorar a un Dios basado en la imaginación, como un cuento de hadas, por así decirlo. Si lo presentan al lila como algo histórico, entonces, como algo que sucedió exactamente como ha sido dicho en las escrituras, eso también será un poco mm, tonto, porque ¿cómo puede ser que exista esto o aquello, estas cosas tan maravillosas como lo que sucede en los lilas? Entonces, eso no iba a funcionar. Entonces, muchos optaron por un tercer tipo de presentación, como algo metafórico, y presentado como una historia que tiene un significado profundo detrás de los protagonistas de la historia. El problema es que este método que los personajes son reales, personas que realmente existen. Entonces, si uno lo presentaba simplemente como algo metafórico, entonces Krishna como que desaparece como una persona. Entonces, esto también se volvió un problema. Y esto es lo que Srila Prabhupada, a lo cual Srila Prabhupada se refería cuando él decía, nosotros no debemos pensar en estos tópicos como algo metafórico. Pero algunas personas, en un sentido, hay un beneficio pensar en ello de manera metafórica, especialmente la forma en que
Bhaktivinoda Thakur presenta el lila como un nivel diferente de la realidad. Él presenta, ¿no?, lo cual uno puede utilizar de manera metafórica, lo cual apunta hacia algo trascendental. Para hacer así de esta manera el Gaudiya Vaishnavismo respetable para la clase más elevada, lo cual se manejaba con esta delgada línea racional. Entonces, él abrió la puerta metafórica hacia la plataforma más elevada. Y por supuesto, hay diversos niveles muy profundos en los cuales uno vincularse a través de esto. Entonces, estas historias, estos lilas, no son simplemente sentimentales, también son metafóricos. Y esto es lo que es la historia. Y esta es una historia y esto es lo que significa. Entonces ellos lo presentaron de esta manera para que utilicen la inteligencia así de qué es lo que representa. ¿Qué representa qué, digamos? Entonces, Bhaktivinoda Thakur, él mostró, ¿no?, como este demonio representa este anarta. Entonces, si tú quieres destruir ese demonio, y para poder hacerlo, tú tienes que practicar Bhakti Yoga. Cuando practicas Bhakti, llegarás a la plataforma trascendental. Entonces, esa era la meta, ¿no? Era como su truco, como lo cual llamamos estrategia de prédica, utilizando así de manera metáforas para poder acercar a las personas a la plataforma trascendental. Y Sri Chaitanya Shikshamrita, Sri Bhaktivinoda Thakur, da una lista de demonios y el anarta correspondiente. Y él básicamente dice, este demonio representa este anarta. Hay muchas formas de ver a un demonio de manera particular en relación con esto. No debemos acercarnos, digamos, simplemente a estos demonios, digamos, en nuestro corazón, que como simplemente esto representa esto, ¿no? También de la manera en como Sri Chaitanya Mahaprabhu lo presentaba, ¿no? Como aprendiendo de la hojarasca, de la calle, de la humildad, del árbol, la tolerancia, y lo cual tiene un significado independientemente de mí. Y yo puedo aprender algo sobre ello, lo cual puedo aplicar a mí mismo. Yo tengo una infinidad, digamos, de formas en lo cual uno se acerca a ello, en la forma en la que uno percibe al mundo. ¿No? Y observando así las diversas entidades vivientes, ¿no?, plantas, animales, y comprendiendo cuál es, como por así decirlo, la medicina que brinda esta planta, este animal, y de esta manera identificar aquellas falsas concepciones que nosotros tenemos del mundo. Entonces yo realmente siento y sé que todo a nuestro alrededor tiene una enseñanza. Mientras más nosotros podamos observar con atención y mientras más cultivemos un deseo profundo en nuestro corazón, de esta manera podemos aprender de todo, de cada persona que se cruza en nuestro camino. Y de esta manera así nosotros también acercarnos a nuestra meta. Y en la próxima semana nosotros comenzaremos a hablar de forma más directa sobre algunos de los demonios en Braj con los cuales Krishna ha tenido que lidiar.
lo que podemos aprender de esta manera, sí, a lidiar con nuestros propios demonios. Entonces, me gustaría ahora saber si tienen alguna pregunta, algún comentario, algún comentario o alguna corrección incluso en relación a lo que he podido hablar o decir. Si desean habilitar su micrófono, yo los puedo escuchar, o si escriben por el chat, yo lo puedo traducir. En el chat han escrito: muchísimas gracias por la increíble clase. Y la Madre Bhakti Rasa así, ok, no escucho nada, entonces creo que si no ha surgido ninguna consulta, realmente les agradezco muchísimo, todos agradezco mucho la oportunidad y espero al menos que de todas las palabras que he dicho, les pueda ayudar en su camino. Muchísimas gracias. Hare Krishna. Srimati Bhakti Rasa Devi Ki Jai.